Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. No olvide conectarse los sábados 6 de la mañana, hora de Colombia, para nuestros repasos en vivo, porque hay muchas preguntas por resolver. También, qué bueno los que están haciendo consultas en el Diccionario Bíblico Adventista, y los que no lo tienen, les estamos enviando las palabras de consulta. Esta semana las palabras que les enviaremos en explicación son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, cuerno pequeño. Vamos a entrar en el título que es Las Naciones, segunda parte. Dios tiene su nación, la que escogió en ese tiempo era Israel, y siempre la Biblia habla de las naciones. Cuando se refiere a la nación, se refiere al pueblo suyo, y cuando la palabra se usa las naciones en plural, son a todas aquellas que son gentiles, paganos y que normalmente vienen en contra del pueblo de Dios, usadas por el enemigo. Lo que vamos a hacer esta semana como objetivo es repasar el surgimiento del cuadro político de las naciones desde Babilonia, la de Nabucodonosor, porque hubo una antigua Babilonia en Babel con Nimrod, que ya estudiamos, e iremos hasta el establecimiento del reino de Dios y los acontecimientos de los últimos días. Estas naciones tienen una particularidad. El enemigo, el dragón, les da su poder y las usa para dos cosas: generar pecado y rebelión contra Dios. Y la segunda, perseguir siempre al pueblo de Dios. Esta paz que hoy vivimos en la mayor parte del mundo se va a terminar. Las naciones se unirán, el enemigo formará la gran Babilonia, que ya la estudiaremos, y su objetivo será detener la predicación del Evangelio, la del Mateo 24:14, imponiendo la abominación desoladora que es llamada la ley dominical. Cuando la ley dominical se implante, será tarde para la predicación, quedará un espacio muy pequeño. Por eso nuestra gran preocupación debe ser hoy, por ejemplo, que ha muerto el Papa Francisco, no es quién será el próximo Papa y si ese va a implantar la ley dominical y si ese esto o aquello. Esas no son preguntas que nos deberíamos hacer. Las preguntas que deberíamos hacernos es cómo cumplimos con la señal de Mateo 24:14 para que venga el fin. ¿Cómo diversificamos la predicación del Evangelio? ¿Cómo salimos de los estrechos métodos que estamos teniendo y podemos ir a métodos mucho más grandes para esta predicación? Así que nos agrada tenerles con nosotros. Bienvenidos, les recuerdo, Las Naciones, segunda parte. Lecciones de la Biblia. A continuación. Oramos. Señor de los cielos, gracias por la bendición de este nuevo estudio. Ayúdanos a entender esos dos puntos claves para estar apresurando tu venida con la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro texto estará en Salmo 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bien, vale la pena que nos leamos el Salmo 46 completito. Es el juicio de Dios a las naciones y la preeminente justicia que coloca a Dios en el lugar que siempre le ha pertenecido y en el lugar que siempre ha estado. Recuerden los objetivos de este estudio que comenzamos el día de hoy. 1, entender que las naciones son, cuando no se consagran al Señor, los dirigentes políticos van a ser dirigidas por Satanás, van a crear más pecado y más pecado. Y el segundo, el ataque de todas estas naciones se prepara para el reino de Dios, para el pueblo de Dios, pero lo más importante de este objetivo es cómo predicamos más rápido el Evangelio. Vamos a estudiar 4 temas. 1, sueño humano frustrado. 2, los reinos de en Daniel 2 y en Daniel 7. 3, símbolos. Y 4, movimiento profético. Muy bien, comenzamos. Sueño frustrado. ¿Qué es el sueño frustrado? Los israelitas, cuando pidieron un rey a Samuel, dijeron:
Queremos a alguien que nos gobierne como tienen reyes todas las naciones. Es un sueño frustrado porque parte de una base absurda. Dios nos ha gobernado, Dios nos dirige. No queremos que Dios nos dirija más, queremos que un sistema político del rey, hoy presidencial, monárquico, dictadura, como quiera llamarse, queremos que ese sistema nos gobierne. Absurdo, pecadores gobernando pecadores, en cambio, un Dios santo tratando de poner un orden a esta situación. Y por eso la ley de Dios de los 10 mandamientos de Éxodo 20 está en juego porque es la base de su gobierno, porque esos 10 mandamientos son el amor de Dios para nosotros. Quiero leer algunos textos para que vean esta frustración. Salmo capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Otra muy buena lectura que hay que hacer es la del Salmo número 50, que es otro salmo hacia el juicio de las naciones. Aquí David deja algo muy en claro. La confianza del ser humano en los sistemas políticos siempre traerá frustración y desgracia. Y tiene una lógica, porque la confianza del ser humano está en las empresas, en los negocios, está en muchos otros elementos humanos. Solo Dios gobernará bien el mundo. Solo el Señor será enaltecido. Toda esta debacle que estamos viendo, una lucha por el poder económico, por el poder político, por los egos de todos los que nos dirigen, va a llegar a su fin y Dios va a juzgar a las naciones. Por eso el hilo de naciones de Daniel 2 y Daniel 7 que veremos ahorita nos va a mostrar precisamente una situación muy clara. Busquemos a Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Consagremos nuestra iglesia, levantémonos en unidad. Reuniones de iglesia para hablar cosas que no tienen mucho peso en lo que llamamos las juntas de iglesia, en lugar de estar dedicando el 70% de ese tiempo a analizar el programa estratégico de mi iglesia en mi comunidad. ¿Y qué es un programa estratégico? No es hacer cualquier cosa en desorden. Es algo que se piensa como el programa estratégico de Dios con el plan de la salvación. No pongamos nuestra confianza en lo que no nos va a traer resultados. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Las cosas materiales son pasajeras y Dios nos las ha dado con un objetivo, la predicación del Evangelio. Ahora, una vez claro este punto, vamos al punto número 2. Los reinos en Daniel 2 y en Daniel capítulo número 7. ¿Por qué la repetición de los reinos? Bueno, voy a fijarme en Daniel 2 y en Daniel 7. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el sueño o la visión se le da a un rey pagano que después terminó amando a Dios profundamente y escribiendo el capítulo número 4 del libro de Daniel. Le hace el capítulo 4 de la conversión de Nabucodonosor. Ahí le da todo el sistema político, desde el Babilonia, del imperio neobabilónico, hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. ¿Cómo lo hizo? Con metales. Lo hizo con metales. Una breve descripción en Daniel número 2, versículo 1 y 2, dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora, estos adivinos, agoreros y magos, astrólogos, tuvieron un problema. Dios permitió que el sueño se le olvidara a Nabucodonosor. Como ustedes saben tanto, por favor díganme cuál era el sueño. ¿Cuál es este sueño? Solo la providencia de Dios con Daniel le puede decir que el sueño es el siguiente. Usted debe leerse Daniel capítulo número 2 y le vamos a enviar en la herramienta adjunta el significado de estos reinos para que usted lo lea. Por favor,
investigue más, amplíe, estudie la herramienta que lo lleva a la Biblia, que le llamamos folleto. Es una herramienta que lo lleva a la Biblia, le hace todos los textos, mire el diccionario, mire los comentarios. Por favor, profundice porque estamos hablando temas de nuestra actualidad y se está desviando y desvirtuando todos los eventos del fin para asombrarnos y asustarnos. Pero veo muy poquitos pensando y sacando muchos videos sobre elementos de cómo predicaremos, cómo predicamos, y en eso debemos centrarnos. Mírenlo aquí. La cabeza de oro es Babilonia. Y Babilonia comienza a reinar en el 605 a.C. Luego vienen unos pechos de plata, miren la tabla, es Medo-Persia y comienza a reinar en el 539 a.C. Luego vino Grecia, que es el reino de bronce, el vientre, y comenzó a reinar en el año 331 a.C. Y el cuarto reino, que es de hierro, las piernas las más largas, fue el periodo más largo de tiempo y fue la mayor extensión es Roma, la Roma imperial. El año 168 a.C. comienza a gobernar. Pero luego en el versículo 41, la última parte que dice son los pies de hierro y barro cocido que nunca se pueden mezclar y esto comienza en el año 476 después de Cristo con la caída de todo el Imperio Romano, las tribus bárbaras y forman todos los países que hoy tienen a Europa. Pero no termina ahí, sino que en el versículo 44 dice lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y este último reino está representado por una roca que dice que no cortó ninguna mano humana. Recuerden que la roca es Cristo. Esa roca representa la segunda venida de Cristo y golpea la estatua en los pies en tiempos de Europa, o sea, hoy, para estos años, para estos días. Y la estatua se volvió polvo, se desmenuzó y esa roca se hizo un reino grande. Y eso representa el establecimiento del reino de Dios. Eso se lo presenta en Daniel 2, un elemento político de nación tras nación hasta que llegamos al reino de Dios inaugurado con la segunda venida de Cristo y otros acontecimientos. Hay que ver un detalle interesante, el hierro y el barro. Miren que aparte de ser alianzas humanas, representa las alianzas político-religiosas que se intentan todavía hacer hoy. El hierro, la dureza del poder político. Y el barro representa siempre en la Biblia al pueblo de Dios. Fui a la casa del alfarero, dice el profeta, y lo vi trabajando con barro, y esta vasija de barro se destruyó, pero yo haré otra nueva vasija. Representa también las alianzas iglesia y Estado tan peligrosas que cada vez que ha habido esto, como en el 538, la iglesia y el Estado han perseguido a los hijos de Dios. Esto se va a repetir, iglesia y Estado se van a unir para que haya una nueva persecución. ¿Qué hay antes de esa persecución? La predicación del Evangelio. Usted no se preocupe por la persecución. Va a venir, va a llegar, va a venir la ley dominical, va a venir la pérdida de libertad de conciencia. Nuestra concentración debería ser en estudiar qué hago cuando salgo al campo inteligentemente. Cómo la ida al campo no me abstrae lejos de un lugar para poder seguir predicando el Evangelio. Deberíamos estar concentrados en todos los entes de la iglesia, en todos, desde el más alto hasta el menor, en revisar nuestra metodología evangelística. Pero igual, si no reaccionan, reaccionamos nosotros y hacemos nuestra obra al lado de la iglesia. Eso es el capítulo 2. Pero en el capítulo número 7 vuelve a repetirse la sucesión de estos reinos, pero ahora con animales. Y se le da la visión ahora a Daniel. ¿Por qué? Porque resulta que en esta visión del 7 vuelve a estar lo político, pero se mezcla al pueblo de Dios durante el acontecimiento de estos reinos. Israel tuvo relativa paz muchos años, pero a partir de Babilonia,
tuvo problemas porque todos esos reinos o esas naciones comenzaron a meterse con Israel y a perseguirla y a atormentarla, y eso se va a repetir según Mateo 24, versículo 16 al 20, con la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué sucesión hay aquí? Leo Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 grandes vientos del cielo combatían en el mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Es evidente que aquí hay un lenguaje simbólico que ahorita cuando veamos los símbolos lo repasaremos. Ahora tiene el sueño Daniel y ve los vientos y el mar en confusión. Ya veremos que vientos son problemas, tempestades, agitación política, problemática, y mar, la gente, las personas, las multitudes impías revueltas por esos vientos. O sea, son gente impía con problemas. En medio de toda esa circunstancia, claro, la gente queriendo buscar el poder, Daniel dice que vio que del mar, o sea, de esa gente pagana, emproblemadas con esos vientos, surgieron unas naciones que las describe en unas bestias. La palabra bestia es muy dura, la bestia. Recuerden que la gran bestia es el diablo. Solo hay que comparar de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón, y luego las otras bestias se parecen. ¿Por qué se llama bestia? Porque son animales que no se encuentran comúnmente aquí en la tierra, no existen. Entonces la palabra que se usó en el idioma en que se escribe el Daniel capítulo 7 es bestia. Es un animal extraño que podía utilizar, en lugar de la palabra bestia podemos usar la palabra un animal extraño y amorfo, con una forma que no existe y que no es fácil definir. Pero representan los mismos reinos. En el versículo 4 está el león con alas de águila, que es Babilonia. En el versículo número 5 está la segunda bestia, un oso que se inclina más de un lado del otro y que tiene 3 costillas. Representa a Medo-Persia. Los medos eran más fuertes que los persas, por eso el oso está inclinado, y las 3 costillas son los 3 países o las 3 naciones que quitó Medo-Persia para gobernar: Lidia, Egipto y Babilonia. Luego sigue el leopardo en el 6. 4 cabezas, 4 alas. Es Grecia, la velocidad, se vuela muy rápido con 4 alas, Alejandro el Grande, pero representa cómo se dividió el reino de Alejandro en 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero luego en el versículo 7 viene la más espantosa y terrible, que es igualita al dragón de Apocalipsis 12, 3 y 4. Esa bestia, en el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Recuerden que la estatua tiene abajo 10 dedos. Esta bestia representa a Roma, y están metidos los 10 cuernos porque de toda esa Roma en Europa surge la Europa con las 10 tribus bárbaras: francos, alamanes, burgundios, visigodos, ostrogodos y otros, que formaron las naciones de Europa. Pero noten que esta Roma comienza a extenderse con los 10 cuernos, pero no termina ahí. Esta es la Roma pagana, ¿ok? Es la Roma pagana. Y les cuento que voy a explicar esto último, pero estoy viendo que el tema está tan necesario y nos faltan puntos, que vamos a hacerlo en 2 partes, y usted podrá observar por primera vez aquí en Lecciones de la Biblia una introducción en 2 partes, pero no los quiero dejar a medias. De esta bestia, que es Roma pagana, surgen los 10 cuernos. Mire, de la misma Roma, 10 cuernos, que es Europa. Pero de la misma Europa, como una extensión de Roma, surge un cuerno pequeño. Concuerda perfectamente con la estatua de Daniel 2, porque el hierro de Roma
se extiende hasta Europa con hierro y barro cocido en una unión, alianza, iglesia y Estado que se cumplió con el papado, pero aquí está mucho más claro. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, continuemos en la segunda parte de nuestro video de introducción de la lección número 5. Nos vemos ahorita en el siguiente video. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.